Bienvenidos mis Canadians a otro video más y hoy les traigo un video especial, muchos me los han pedido y pues ya les había hecho un video de lo que no me gusta de Saskatchewan. En este video les traigo lo que sí me gusta de vivir aquí en Saskatchewan y pues son algunas cosas que para muchos es pues obvio porque es una provincia donde hay menos gente, pero hay otras cosas que sí son un poquito particulares de esta provincia. Entonces si tú quieres saber, acompáñame. Una de las cosas de aquí de Saskatchewan que me gustan es, a pesar de que tú vivas en la ciudad más grande que es Saskatoon o en la capital Regina o en una ciudad pequeña como esta Swift Current o mediana como Moose Jaw o las diferentes ciudades que aquí hay, el tráfico no es nada pesado, el tráfico es muy ligero, entonces es algo que realmente me gusta. Yo en lo personal hago 3 minutos a mi trabajo, entonces yo puedo ir en la hora de la comida, yo puedo ir, llegar en 3 minutos a mi trabajo y así para muchas personas. Entonces el tráfico es algo que me gusta, que no tengo que desperdiciar mi tiempo en el tráfico y es una de las cosas que Saskatchewan tiene. Otra de las cosas que me gustan de aquí de Saskatchewan es de que no hay tanta gente en general, entonces yo nunca hago fila para nada, absolutamente. Si yo voy a los bancos, no hago fila. Si yo voy a sacar mi licencia, no hago fila. Si yo voy a cualquier cosa, no hago fila, mis Canadians. Hay muy poca gente, es muy raro el día que yo hago fila para hacer compras o a llevar un documento o algo así. Entonces es algo que me gusta, no pierdo tiempo en fila, no pierdo tiempo en todo eso y cualquier trámite que yo quiera hacer, cualquier cosa que yo quiera hacer es rápido y eficaz. Esto obviamente entre la ciudad más grande que vayas es un poco más complicado. En Saskatoon sí hacen un poco más de fila, en Regina, pero no tanto como si estuvieran en Toronto, no tanto como si estuvieran en Vancouver, ¿sí? No tanto como si estuvieran en Calgary. Realmente el tener la densidad de personas menor sí se refleja mucho en el tráfico, se refleja mucho en hacer las filas, en todo este tipo de situaciones sociales. Entonces sí es algo que hay que considerar, mis canadienses, el tiempo para tu familia, el tiempo que le dedicas a tu familia, el tiempo que te dedicas a ti mismo es mayor en este tipo de lugares porque pierdes menos tiempo en cosas que no deberías de perderlo, como en el tráfico, como en hacer fila o cola al sacar un documento, o simplemente tener que esperar por gente. Eso es algo que aquí es un poco menos, realmente sí lo puedes notar muy considerablemente, incluso para sacar una cita con el doctor y todo eso es un poquito mejor que en cualquier otra provincia, te digo, por la densidad de las personas que hay aquí. Otra de las cosas que me gustan de Saskatchewan es que como hay muy poca gente, las oportunidades de empleo son mayores. Yo he tenido la oportunidad de tener empleos de diferentes tipos, de diferentes categorías en diferentes áreas y no porque yo sepa hacerlo, no porque tenga la experiencia, sino porque ha habido la necesidad de empleados en esa categoría de trabajo. Entonces las empresas te dan la oportunidad de aprender dentro del trabajo, no necesariamente que hayas traído tú la experiencia, sino ahí mismo te contratan, ahí mismo te enseñan y es una gran oportunidad, porque cuando tú estás en una ciudad grande o en una provincia donde hay mucha gente, normalmente hay mucha competitividad con la gente, hay mucha gente que está graduada del college o de la universidad o que está estudiando, entonces las compañías prefieren tener a personas que tienen algo de experiencia. Pero en ciudades pequeñas, en provincias donde no hay tanta gente, pues no hay la opción para tener esto. Entonces las compañías y las empresas van a contratar cualquier tipo de persona y la van a contratar más que nada si la persona es apta para hacerlo, ¿verdad? Si ven que en la entrevista eres capaz de hacerlo, ellos te van a contratar y ahí te van a enseñar y te van a entrenar. Por eso me gusta de Saskatchewan. Otra de las cosas que me gustan de Saskatchewan es que estamos relativamente cerca de las montañas rocosas canadienses de Alberta. Solamente tenemos que manejar alrededor de 5 o 6 horas
para poder llegar a estas hermosas montañas. Y bueno, la gente de Vancouver sí tiene varias montañas, pero la gente que vive en Toronto, en Quebec, lo siento, esto está muy lejos para ustedes, tienen que venir a verlo. Y estoy agradecido que Saskatchewan pues nos queda cerca para poder tener nuestras vacaciones y poder disfrutar de esos paisajes y esta hermosura que tiene Canadá para nosotros. Y eso me gusta porque a pesar de que es una provincia que está alejada de mucho, estamos pues cerca relativamente de estas majestuosas montañas. La otra cosa que me gusta de aquí de Saskatchewan es que el costo de vida es menor. Si por ejemplo en los autos, en la aseguranza que tú tienes que pagar en tus carros, es mucho más barato que en otras provincias. Por ejemplo, en Ontario y en Alberta, yo sé que ahí son aseguranzas privadas, de compañías privadas, y según donde vivas, en el sector o en la ciudad, es el precio de la aseguranza y se eleva mucho si la ciudad es muy grande. Y así vives en pueblitos, es menor el costo, así que te puedes ahorrar si vives en pueblitos en esas provincias. Pero aquí en Saskatchewan, en general en toda la provincia, es lo mismo. Entonces no importa si tú vives en Saskatoon o en Regina o aquí en Swift Current, la aseguranza es mucho más barata porque es del gobierno. Entonces ya habíamos hablado en un video que es SGI, es la aseguranza del gobierno. Entonces te cubre muchísimas cosas. No tienes que estar buscando qué aseguranza cubre más, qué cubre menos, cuál es más barata, ni nada. Aquí simplemente vas al SGI, tienes tu aseguranza y te cubre todo lo que tú necesitas y es barata. Entonces eso me gusta mucho porque realmente si tú vas a otra provincia tienes que pagar bastante si quieres tener un coche, como por ejemplo en Toronto, en Vancouver, y mucha gente pues no tiene coche por la aseguranza, anda pagando hasta $500 de aseguranza. Entonces aquí pagar $100, 120 es una ganga, incluso menos a veces dependiendo del coche que tengas. Entonces es algo muy importante que ustedes entiendan que cuando llegues aquí hay muchos gastos que uno no considera y la aseguranza de tu coche es uno. Entonces el poder ahorrar o el estar barato es una cosa que claro que sí me gusta. Otra de las cosas que me gusta, mis Canadians, es que el precio de la vivienda aquí en Saskatchewan, en general en toda la provincia, es mucho más barato que en otras provincias. Por ejemplo, si tú quieres comprar una casa en Saskatoon o Regina, el promedio es alrededor de $350,000. Entonces con eso te puedes comprar una casa muy bonita. Si ya estás en una ciudad un poco más chica o más mediana como aquí en Swift Current, el precio baja considerablemente. Entonces sí se puede comprar una vivienda fácilmente aquí en Saskatchewan porque el precio no es tan elevado. Entonces eso es una muy buena razón por las cuales me gusta vivir aquí en Saskatchewan. El precio es muy accesible, entonces nos podemos comprar nuestra casa así como en el sueño canadiense. Y por último, una de las cosas muy importantes también que a mí me gusta es de que aquí en Saskatchewan es muy tranquilo. Y no solamente en las zonas rurales, no solamente en estas ciudades pequeñas, pero también en general en Saskatoon, en Regina, a comparación con una gran ciudad como Vancouver, Toronto, es muy tranquilo. También el crimen es muy bajo. En general, en la provincia de Saskatchewan, el crimen y todo esto es muy bajo. Te puedes sentir muy tranquilo en toda la provincia, incluso en Regina, en Saskatoon, en una ciudad pequeña. Y realmente es lo que me gusta, que está tranquilo, no hay mucha gente, sientes que te dura más el tiempo porque desperdicias menos en otras cosas menos importantes. Y hay muchas cosas que hacer afuera. Puedes hacer bici en el kayak, pescar, cazar, puedes hacer muchísimas cosas. Y yo creo que es una de las cosas que me gusta mucho de Saskatchewan, es la ventaja de estar afuera en la naturaleza, no solamente estar en la ciudad grande, escuchar el tráfico, escuchar el ruido y estar alrededor de todas esas ciudades. En cambio aquí en Saskatchewan tienes una libertad de naturaleza increíble.